Es genial verte de nuevo en Revenge Mangan. Hoy, la historia que comparto tiene lugar en Madrid. Mi nombre es Clara Lozano, tengo 32 años y el mes pasado mi hermana intentó convertir mis vacaciones de ensueño en un servicio de guardería gratuito. Había pasado meses planeando este viaje a las Islas Canarias, mirando a escondidas fotos de la playa entre reunión y reunión, contando los días para la semana en la que finalmente podría pagar mi correo del trabajo y recordar lo que se sentía al respirar. Los vuelos estaban reservados, el hotel estaba pagado por completo. Mi respuesta automática de «fuera de la oficina» ya estaba redactada. Todo lo que tenía que hacer era presentarme en el aeropuerto. En cambio, 3 días antes de mi vuelo, mi hermana llamó y ni siquiera saludó. Simplemente se lanzó directamente a ello, hablando de cómo su canguro había cancelado, que los niños no tenían colegio y que todo encajaba perfectamente porque yo podía quedarme en su casa esa semana. Cuando le recordé que me iba de la ciudad, se rió como si estuviera haciendo un chiste. ¿En serio vas a elegir un viaje por encima de tu propia familia?, espetó. Ayudar a la familia es demasiado difícil para ti ahora. En menos de 1 hora, mi madre estaba al teléfono ordenándome que cancelara. Mi padre me llamaba egoísta. Y, de repente, yo era la villana porque no quería tirar a la basura miles de euros y un descanso que ocurre una vez cada 3 años para hacer de niñera. No grité, no les supliqué que lo entendieran. Terminé de empacar mi maleta, imprimí mi tarjeta de embarque y me subí a ese avión de todos modos. Y cuando volví a casa, entré en mi apartamento, miré a mi alrededor y me quedé helada. Mi hermana no solo había intentado chantajearme emocionalmente, había cruzado una línea que no se puede desandar. Si crees que negarse a cuidar niños no conduce a la policía, a las salas de justicia y a una familia completamente destrozada, sigue escuchando. Si esta hubiera sido la primera vez que mi hermana me pedía un favor, tal vez habría cedido. Pero esto no fue una emergencia aislada. Era un patrón que se había ido gestando durante años. Lucía es 3 años mayor que yo, y cuando éramos niñas, se sentía como mi mejor amiga integrada. Compartíamos habitación, compartíamos ropa, susurrábamos sobre chicos bajo las sábanas. En aquel entonces, ella era la que me protegía de los acosadores, me pasaba postre extra y me decía que podía hacer cualquier cosa. En algún momento entre su matrimonio, tener 2 hijos y mi mudanza a mi propio piso en la ciudad, esa energía de hermana mayor se convirtió en algo más. Al principio eran cosas pequeñas. Oye, ¿puedes pasar a recoger a Mateo del colegio? Diego está atrapado en el trabajo. O, Sofía tiene fiebre y estoy agotada. ¿Puedes comprar algo de medicina de camino? No me importaba. Amo a mi sobrino y a mi sobrina, y mi trabajo como organizadora de eventos es lo suficientemente flexible como para que a veces pueda salir un poco antes, pero las peticiones siguieron creciendo. Sábados por la noche enteros desaparecían porque ella me enviaba un mensaje 1 hora antes de su turno. «Estás libre, ¿verdad? Necesito que te quedes con los niños». Si dudaba, me recordaba aquella vez que me ayudó a mudarme de piso. Como si eso fuera un crédito de cuidado infantil de por vida que todavía estaba cobrando. Para cuando reservé mi viaje a las Islas Canarias, ya me sentía menos como la tía divertida y más como el plan de reserva para el cuidado de los niños. Les conté a todos sobre las vacaciones con meses de antelación. Hablé de las lecciones de surf y los paseos por la playa. Guardé fotos de las habitaciones del hotel en mi teléfono como si fueran tableros de inspiración. Bromeé diciendo que durante 1 semana iba a fingir que vivía junto al océano. Lucía conocía cada detalle. Él le ponía los ojos en blanco cada vez que lo mencionaba, pero pensé que solo era su forma de ser sarcástica. Así que cuando llamó 3 días antes de mi vuelo y comenzó con «Bien, este es el plan.
Te quedarás en nuestra casa durante la semana. Como si mi vida fuera suya para programarla, algo en mí se rompió un poco. Le recordé que ya lo había pagado todo, que no era reembolsable, que necesitaba este descanso. No retrocedió ni un segundo. Fue directamente al sentimiento de culpa, diciéndome que su canguro se había echado atrás, que la guardería era demasiado cara para una semana entera, que ella y Diego se merecían unas pequeñas vacaciones en un resort y que yo debería querer ayudar. Sugerí aplicaciones donde se pueden encontrar niñeras verificadas. Me ofrecí ayudarla a buscar opciones. Incluso dije que aportaría algo de dinero si se trataba del coste. Me interrumpió con un ¿por qué pagaría a una extraña cuando mi propia hermana está ahí sentada sin hacer nada? Sentada sin hacer nada. Así es como veía ella mi vida. No las noches de trabajo hasta tarde en eventos, no los fines de semana de pie asegurándome de que las bodas de otras personas salieran bien, no los meses de planificación para darme una semana libre, solo sin hacer nada. Y todo porque finalmente dije que no. El silencio después de esa llamada telefónica no duró mucho. A la tarde siguiente, justo cuando estaba terminando un cronograma de eventos en mi portátil, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre en la pantalla. Ya sabía cómo iba a ir esa conversación. Respondí de todos modos. Ella no se molestó en hablar de banalidades. Clara, dijo, con esa voz tensa que usa cuando ya ha decidido que me equivoco. Tu hermana acaba de llamarme llorando. ¿Qué está pasando? Me eché hacia atrás en mi silla y miré al techo. Quiere que cancele mi viaje y cuida a los niños para que ella y Diego puedan ir a un resort. Dije que no. Mi madre ni siquiera esperó al resto de la frase. Cancela el viaje, dijo, como si me estuviera pidiendo que comprara leche de camino a casa. La familia es lo primero. Puedes ir a la playa en otro momento. Me reí una vez porque era eso o llorar. Llevo planeando esto meses, mamá. No puedo simplemente moverlo. Todo está pagado. Me he estado matando en el trabajo. Necesito esto. Ella suspiró de esa manera decepcionada que dice más que cualquier palabra. Tu hermana está agotada. Tiene 2 hijos, un trabajo a tiempo completo, una casa que gestionar. Tú tienes un trabajo y un piso. Estás soltera. Eres flexible. Esto es lo que hace la familia. Nos ayudamos unos a otros. Antes de que pudiera responder, escuché el clic de otro teléfono siendo descolgado, y la voz de mi padre intervino en la línea. ¿Es esto verdad?, preguntó. ¿Tu hermana se está ahogando y te niegas a ayudar porque quieres unas vacaciones? Apreté la mandíbula. Eso no es lo que está pasando. He estado ayudando durante años. Solo digo que no una vez. Una semana en la que estás siendo egoísta, replicó él. No te crié para que te pusieras por encima de tu familia. Lucía está ahí fuera, trabajando turnos, criando a 2 niños, y tú te vas corriendo a Canarias a beber cócteles en la playa. ¿Cómo se ve eso? Podía sentir mi cara calentarse aunque no pudieran verme. Se ve como una mujer adulta a la que se le permite gastar su propio dinero en algo que ha estado planeando durante medio año, dije, tratando de mantener mi voz firme. Se ve como que amo a mi sobrino y a mi sobrina, y lo he demostrado una y otra vez, pero no soy su madre. Mi madre volvió a intervenir. Clara, simplemente cancela el vuelo. Puedes obtener un crédito. Puedes ir en otro momento. Tu hermana te necesita ahora. Lo dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera reservas no reembolsables y solicitudes de vacaciones, y el hecho de que yo estaba a un colapso más de quemarme por completo. Miré hacia el pequeño cajón de mi aparador, donde tenían guardados 2 sobres, la sorpresa que había estado manteniendo durante semanas. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Sabéis qué?, dije lentamente. Hay algo que he querido deciros. Caminé hacia allí, abrí el cajón y sostuve los sobres, aunque no pudieran verme.
Este viaje no era solo para mí. Hubo una pausa en la línea. ¿A qué te refieres?, preguntó mi padre. Tomé aire. Compré 3 billetes. Reservé una habitación más grande. El plan era que tú y mamá vinierais conmigo. Iba a ser una sorpresa. Pensé que vosotros también necesitabais un descanso. El silencio esta vez fue diferente. Pude imaginarlos mirándose el uno al otro. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz repentinamente más suave. ¿Tú hiciste eso? Sí, dije. Quería hacer algo bonito. No habéis tenido unas vacaciones de verdad en años. Pensé que podríamos ir juntos, solo nosotros 3. Mi padre se aclaró la garganta. Cuando volvió a hablar, el tono agresivo había desaparecido. Empezó a hacer preguntas en su lugar. ¿Cuándo eran los vuelos? ¿Qué hotel? ¿Qué haríamos allí? Les hablé del crucero por el puerto que había reservado, la reserva para cenar junto al agua, el pequeño lugar de tapas del que todo el mundo hablaba maravillas. Para cuando colgamos, mi madre sonaba emocionada. Mi padre ya bromeaba con comprarse un sombrero de paja. Y ni una sola vez, ninguno de los dos volvió a decirme que cancelara. 10 minutos más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Buena jugada», escribió, comprándolos con billetes de avión. Supongo que ya sé en qué lugar quedo yo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mis dedos sobrevolaron el teclado, listos para explicar, para defenderme, para recordarle que este había sido el plan desde el principio. Luego dejé el teléfono. Por una vez, no di explicaciones, no discutí. Dejé que se enfadara y mantuve mis planes exactamente iguales. No voy a mentir, cuando el avión finalmente aterrizó en las Islas Canarias, casi esperaba que mi teléfono se iluminara con alguna bomba de culpa de último minuto de Lucía. En cambio, todo lo que tenía eran unos pocos correos de trabajo y un mensaje de mi padre diciendo: «Nosotros también acabamos de aterrizar. Nos vemos en el hotel». Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirme emocionada. En el hotel, ver a mis padres entrar en el vestíbulo con sus pequeñas maletas de mano, mirando a su alrededor como niños en su primera excursión escolar, hizo que cada discusión valiera la pena. Mi madre no paraba de decir que el lugar era demasiado bonito, y mi padre bromeaba diciendo que nunca se iría si el desayuno era gratis. Esa primera noche, caminamos por el paseo marítimo, con el cielo volviéndose rosa y dorado. Mis padres se detenían cada pocos metros para señalar barcos o gaviotas. En la cena, mi madre probó los tacos de pescado por primera vez y anunció que había estado viviendo mal toda su vida. Mi padre pidió una bebida con una sombrillita y fingió que no le gustaba, mientras claramente disfrutaba de cada sorbo. Entre risas con ellos, miraba mi teléfono de reojo. Nada de Lucía. Nada de «espero que os divirtáis». Ningún comentario pasivo-agresivo. Simplemente nada. El segundo día, cuando fuimos al crucero que había reservado, mi madre se quedó en la barandilla con el viento en su pelo, los ojos brillantes, y susurró: «Gracias, cariño. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba esto». Mi padre tomó unas 100 fotos borrosas y no paraba de decir: «No puedo creer que estemos realmente aquí». Esa noche, mi madre publicó una de las fotos menos borrosas de los 3 en Facebook, con una descripción sencilla como «En Canarias con mi niña» y un emoji de corazón. Vi a primos y viejos amigos de la familia comentando, diciendo lo bien que nos veíamos. El nombre de Lucía nunca apareció, pero sabía que ella lo vería. Me dije a mí misma que el silencio significaba que se había calmado. Tal vez estaba avergonzada. Tal vez se dio cuenta de que había presionado demasiado.
Pero en los momentos de calma, tumbada en la cama del hotel con el zumbido del aire acondicionado, no podía quitarme de encima la sensación de que esto no había terminado. Lucía no es del tipo de persona que simplemente deja pasar las cosas. Aún así, aparté ese pensamiento. Fui a la playa con mis padres. Vi a mi padre remangarse obstinadamente sus vaqueros en lugar de comprarse un bañador. Dejé que mi madre me arrastrara a tiendas de recuerdos para mirar tazas e imanes. Durante una semana, me permití ser hija y turista en lugar de la niñera de guardia. Para el último día, mis hombros se habían relajado. Mi cerebro finalmente había dejado de dar vueltas con el trabajo y el drama. En el vuelo de regreso, mi madre se quedó dormida sobre mi hombro y mi padre roncaba suavemente al otro lado del pasillo. Y recuerdo haber pensado que tal vez este viaje arregló más de lo que creía. Esa sensación duró justo hasta que el taxi se detuvo frente a mi edificio en Madrid. El vestíbulo se veía igual. El pasillo olía igual. Arrastré mi maleta hasta mi puerta, marqué el código y la abrí con el movimiento fácil y automático de alguien que llega a casa. Luego miré realmente adentro. Mi sala de estar parecía como si lo hubieran levantado y sacudido. Los cojines del sofá en el suelo, cajones entreabiertos, una lámpara volcada hacia un lado. Desde donde estaba, podía ver la puerta de mi dormitorio abierta, mi joyero volcado sobre el tocador con su contenido esparcido. Durante un segundo, mi cerebro se negó a procesar. Simplemente me quedé allí, con el asa de la maleta todavía en la mano, escuchando los latidos de mi propio corazón. Me había ido a mi viaje de todos modos, tal como todos dijeron que no debía ser, y mientras no estaba, algo o alguien se había asegurado de que pagara por ello. Por un momento, honestamente pensé que tal vez simplemente me había olvidado de limpiar antes de irme. Así de fuerte estaba luchando mi cerebro contra lo que veía en mis ojos. Luego los detalles empezaron a no encajar. El cajón debajo de la tele donde guardo mi pasaporte estaba abierto un poco más de la cuenta. La puerta del armario del pasillo estaba entreabierta. Una manga de una chaqueta de invierno atrapada en el marco, como si alguien lo hubiera cerrado a toda prisa. Mi garganta se secó. Solté mi maleta y entré lentamente, como si moverme demasiado rápido fuera a empeorar todo. Mi portátil de trabajo no estaba en la mesa de centro donde lo había dejado. El cable de carga colgaba del borde, como si alguien lo hubiera arrancado y nunca se hubiera molestado en enrollarlo. En mi dormitorio, el joyero que mi madre me regaló por mi 25 cumpleaños estaba de lado. Los pequeños compartimentos de terciopelo, vacíos. El cajón superior de mi cómoda estaba abierto, con ropa interior y camisetas medio desparramadas. Fui directamente al pequeño cajón bajo mi televisor, donde guardo documentos importantes y mi pasaporte. Vacío. Ese fue el momento en que mi estómago realmente dio un vuelco. Esto no fue solo un registro desordenado. Quienquiera que hubiera estado aquí, sabía exactamente dónde buscar. Me quedé allí temblando, y entonces un solo pensamiento atravesó el pánico: las cámaras. Después de un susto por un robo en nuestro edificio el año pasado, había instalado una pequeña cámara Nest en la esquina de la sala de estar y otra en el pasillo, apuntando a mi puerta principal. Eran principalmente para mi tranquilidad. Ahora, eran lo único que evitaba que me desmoronara. Mis manos torpes sacaron el teléfono y abrieron la aplicación. Retrocedí a través de la semana hasta que lo vi. El martes por la tarde, a los 2 días de mi viaje. La marca de tiempo brillaba en la pantalla mientras la puerta principal se abría. Me acerqué más, esperando a un extraño con capucha, tal vez una figura enmascarada, algo que tuviera sentido. En cambio, vi a mi propia hermana entrar en mi apartamento. Lucía cruzó el umbral como si fuera la dueña del lugar, vistiendo leggings y una sudadera de gran tamaño. Reconocí su pelo recogido en un moño desordenado.
En el video no parecía nerviosa, no parecía tener prisa. Cerró la puerta tras ella, tiró sus llaves en mi mesa de entrada y fue directamente a mi cocina. La vi abrir mi nevera, sacar una bebida, dar un largo sorbo como si acabara de llegar a casa del trabajo. Luego caminó hacia la sala de estar, cogió mi portátil, lo abrió, escribió algo y lo volvió a dejar. Unos segundos más tarde, miró hacia la cámara, directamente a ella. Sin inmutarse, sin sorpresa, solo con una mirada plana y molesta, como si la cámara fuera un inconveniente. Luego salió del encuadre. Pasé a la cámara de la sala de estar. Allí estaba ella otra vez, abriendo cajones, levantando cojines, registrando mi aparador. Fue a mi dormitorio, regresó con mi joyero, se sentó en el sofá y empezó a hurgar en él, sosteniendo las piezas, apartando algunas en una pequeña pila. Cuando se levantó, la pila fue a parar a su bolso de mano. Más tarde, abrió el cajón debajo de la tele donde guardaba mi pasaporte, lo hojeó, lo sacó y luego lo dejó caer en el mismo bolso con las joyas. No sé cuánto tiempo me quedé allí de pie, viendo a mi propia hermana despojar mi vida con total calma. Pero en algún momento, mis rodillas cedieron y tuve que sentarme. No era una desconocida, no era un ladrón desesperado. Era la persona que se había pasado una semana diciendo a todo el mundo que a mí no me importaba la familia. Pausé el video, respiré de una forma que sentí como si tragara cristales rotos e hice lo único que tenía sentido. Llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba que había habido un robo y que tenía un video. Y sí, conocía a la persona. Y sí, quería presentar cargos. Después de colgar con la centralita, llamé a mis padres. Cuando llegaron y reproduje el video en mi televisión, mi madre se llevó la mano a la boca. Vio a Lucía hurgar en mis joyas, vio cómo deslizaba el collar que mi madre me había regalado en su bolso, y llegó a retroceder un paso, tambaleándose. Mi padre no dijo ni una palabra. Mantuvo la mandíbula apretada y sus ojos clavados en la pantalla mientras su hija mayor vaciaba mi vida en su bolso, objeto robado tras objeto robado. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres ver a Lucía con claridad, y vi sus rostros desmoronarse al darse cuenta de que, al llamarme egoísta, habían estado defendiendo a la hija equivocada. Los agentes se presentaron más rápido de lo que esperaba. 2 de ellos, con sus uniformes impecables, las manos apoyadas cerca de sus cinturones, barriendo mi apartamento con esa mirada practicada que dice que han visto cosas mucho peores. Los llevé por cada habitación, señalando lo que faltaba, lo que estaba fuera de lugar, lo que debería haber estado allí y no estaba. Luego nos sentamos en mi sofá y puse la grabación en mi televisión. Miraron en silencio. Cuando el rostro de Lucía apareció en el encuadre, claro como el día, uno de ellos me miró. ¿Dijo que esta es su hermana?, preguntó. Sí, dije. La palabra me supo a óxido. ¿Alguna vez ha tenido permiso para estar aquí cuando usted no está en casa? Solía tenerlo, dije. Le di una llave hace años para emergencias. Se la quité después de que empezara a usar mi casa como lugar de entrega sin preguntar. Cambié la cerradura. No tiene ninguna razón para tener una llave ahora. Él asintió lentamente. ¿Y está segura de que quiere seguir adelante con los cargos? Pensé en el chantaje emocional por el cuidado de los niños. Pensé en mis padres diciéndome que cancelara mi viaje, llamándome egoísta. Pensé en mi pasaporte en su bolso, mi portátil de trabajo, mis joyas. La forma en que miró directamente a la cámara, como desafiándome a hacer algo al respecto. Estoy segura, dije. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, formularios y llamadas telefónicas. Los inspectores obtuvieron una orden para registrar su casa en las afueras. Encontraron mi portátil en un armario, formateado, pero aún rastreable. El número de serie coincidía con mi recibo de compra.
Encontraron mi pasaporte en un cajón de la cocina, como si fuera cualquier cosa tirada por ahí. Encontraron el collar que mi madre me regaló por mi cumpleaños, escondido al fondo del joyero de Lucía. Cuando la trajeron, por lo que me contó el inspector, al principio intentó darle la vuelta a la historia. Dijo que solo estaba vigilando mi casa mientras yo no estaba, que estaba tomando prestadas algunas cosas hasta que yo volviera, que como hermanas lo compartimos todo, y que esto era solo un malentendido sacado de proporción. Luego le enseñaron el video. El inspector dijo que su cara cambió cuando se vio en la pantalla, no de la forma sorprendida de alguien atrapado haciendo algo de lo que se arrepiente, sino de la forma airada de alguien molesto por tener que lidiar con las consecuencias. Siguió insistiendo en que era un asunto familiar, que no debería involucrar a la policía. Demasiado tarde para eso. Cuando llegó la fecha del juicio, me senté en un lado de la sala con mis padres. Lucía se sentó en el otro, con su abogado de oficio, con la mandíbula tensa y la mirada al frente. Tuvo que declararse culpable de un cargo reducido, pero aún así quedó en su expediente. Allanamiento, hurto, restitución, servicios comunitarios, un periodo de libertad condicional y una orden de alejamiento para conmigo, al menos por un tiempo. El juez le preguntó si tenía algo que decir. Lucía finalmente se giró para mirar a la sala. Simplemente estaba cansada, dijo. Yo lo hago todo. Trabajo, cuido a los niños. Mi marido está fuera la mitad del tiempo. Clara se dedica a corretear planeando fiestas y yéndose de vacaciones. Solo quería que entendiera lo que se siente al perder algo, de la misma forma que yo perdí mi libertad. Ni una sola palabra de arrepentimiento, ni un indicio de que viera algo malo en entrar en mi casa y tratar mis cosas como garantía por haberme negado a hacer de niñera. Sentada allí, escuchándola llamar a mi vida corretear, oyéndola pintarse a sí misma como una víctima de mis límites, algo en mí se quedó frío. Mi madre se secaba las lágrimas de la cara. Mi padre miraba al suelo como si quisiera que se lo tragara. Cuando se dictó la sentencia, no hubo un jadeo dramático ni un colapso de película. Solo detalles. Meses de libertad condicional, una parte de sus cheques destinada a la restitución una vez que encontrara nuevo trabajo, asesoramiento obligatorio, una orden de alejamiento y una verdad tácita asentándose sobre todos nosotros. Incluso cuando terminara su sentencia, nada entre nosotras volvería a ser como antes. En las semanas posteriores al juicio, todo se quedó en silencio, de una manera que no se sentía como paz, sino más bien como las secuelas de un desastre. Era como si alguien hubiera arrancado el cable de alimentación de nuestra familia, y todos estuviéramos caminando a oscuras, fingiendo que aún podíamos ver. Lucía cumplía con su libertad condicional y sus servicios comunitarios en algún lugar fuera del escenario de mi vida. Yo no hablaba con ella. No habría podido, aunque hubiera querido. La orden de alejamiento significaba que no había llamadas, ni mensajes, ni encuentros accidentales, ni aparecer en mi puerta con los niños como excusa. De vez en cuando, mis padres la mencionaban de pasada. Cómo se quejaba de recoger basura al borde de la carretera. Cómo le decía al consejero que no había nada malo en lo que hizo. Cómo seguía insistiendo en que esto debería haber sido un asunto familiar. Pero por primera vez en años, mi teléfono no se iluminaba con mensajes de última hora de «Oye, ¿puedes cuidar a los niños?», o exigencias cargadas de culpa disfrazadas de favores. Iba a trabajar, organizaba eventos, lidiaba con novias estresadas y organizadores de conferencias, y cuando llegaba a casa, mi apartamento era simplemente mi apartamento. Sin juguetes olvidados en el suelo, sin vasos de aprendizaje en el fregadero por una visita no planificada, sin la sensación de que en cualquier momento mi noche podría ser secuestrada. La cantidad de espacio mental que se liberó cuando no estaba constantemente preparándome para la siguiente petición fue sinceramente impactante.
Con todo ese espacio vacío, tuve que descubrir qué hacer conmigo misma, además de esperar el drama. Me uní a un grupo de apoyo en línea, un pequeño rincón de internet para personas que lidian con dinámicas familiares tóxicas o manipuladoras. Al principio, solo leía. Me desplazaba por publicaciones de personas con padres que enfrentaban a los hermanos entre sí. Hermanos que trataban el «¿estás soltera?» como una tarjeta de débito que podían pasar cada vez que necesitaban mano de obra gratuita. Historia tras historia sonaba incómodamente familiar. El primo que solo llamaba cuando necesitaba dinero. El hermano que esperaba que su hermana lo dejara todo por sus hijos porque ella aún no tenía una familia de verdad. Era como si alguien hubiera tomado piezas de mi vida y las hubiera traducido a las voces de otras personas. Con el tiempo, empecé a compartir yo también. No toda la historia de golpe, solo fragmentos. Como «¿eres flexible?» se había convertido en un código para «tus planes no importan». Como cada «no» venía acompañado de un sermón. Como mi hermana entró en mi casa con una llave y salió con mi pasaporte. La gente no me decía que había exagerado. No preguntaban por qué no lo dejé pasar por el bien de la familia. Usaban palabras como atropello de límites, sentimiento de derecho y manipulación emocional. Y por primera vez, esas palabras no se sentían demasiado duras. Se sentían precisas. Mientras tanto, mi relación con mis padres empezó a ser diferente. Los domingos empezaron a conducir hacia la ciudad con más frecuencia, refunfuñando por los precios del aparcamiento, pero presentándose de todos modos. A veces íbamos a una cafetería informal cerca de mi casa. A veces yo cocinaba algo sencillo y comíamos en mi pequeña mesa de la cocina. Mi padre se quejaba del tráfico en la carretera. Mi madre hacía 1.000.000 de preguntas sobre cualquier evento que tuviera esa semana. De vez en cuando, en medio de pasarnos la ensalada o servir más té helado, uno de ellos se quedaba callado y decía algo como «Sentimos mucho no haberte escuchado antes» o «No puedo creer que te llamáramos egoísta». Las primeras veces, esos comentarios dolían más de lo que calmaban. Una parte de mí quería espetar. Podríais haberme creído cuando solo teníais mi palabra. Pero otra parte de mí sabía que, al menos ahora, lo estaban viendo por sí mismos, sin que yo tuviera que hacerme nudos para demostrarlo. No estoy segura de si el resentimiento desaparecerá por completo alguna vez, pero puedo sentir cómo afloja su presión. Nunca volví a ser la niñera de guardia. Incluso después de que expiró la orden de alejamiento, mantuve mi línea marcada en la arena. Enviaba regalos de cumpleaños a mi sobrino y sobrina por correo. Libros, pequeños kits de manualidades, cosas que su madre no pudiera convertir en un arma, pero no iba a su casa. No me sentaba en el sofá de Lucía fingiendo que no recordaba mi portátil guardado en su armario, o mi pasaporte en su cajón. Esos niños no merecen ser castigados por las elecciones de su madre, pero yo no merezco volver a una situación que ya demostró que no es segura para mí. Amarlos y protegerme al mismo tiempo es un equilibrio extraño, pero es uno que finalmente estoy dispuesta a mantener. La lección más grande en todo esto fue fea y simple. ¿Somos familia? No es un pase libre. No borra el respeto básico. No significa que le debas a alguien tu tiempo, tu dinero, tu salud mental o las llaves de tu puerta principal, solo porque compartís ADN. La verdadera familia, sea de sangre o no te castiga por tener una vida propia. Pueden sentirse decepcionados a veces, claro. Pueden desear que hubieras tomado una decisión diferente, pero no entran en tu casa para dejar claro un punto, porque te atreviste a decir que no. Llamar a la policía para denunciar a mi propia hermana fue una de las decisiones más difíciles que he tomado jamás. Y todavía hay días en los que desearía no haber estado nunca en posición de tener que tomarla.
Pero cada vez que abro la puerta de mi casa ahora, y sé exactamente quién tiene acceso a mi espacio, cada vez que digo que no sin escribir un ensayo de 3 párrafos para justificarlo, sé que hice lo correcto. Poner límites no te hace desalmada. Significa que finalmente te has dado cuenta de que tu seguridad y tu cordura importan, incluso cuando la persona que te hace daño comparte tu apellido. ¿Y si alguien en tu familia estuviera en mi lugar? Si tu propio hermano entrara en tu casa porque no quisiste cuidar a sus hijos y tratara todo lo que posees como garantía para su resentimiento, ¿qué le dirías que hiciera? ¿Realmente le pedirías que perdonara y olvidara por el bien de la familia? ¿O hay una línea que, una vez cruzada, significa que simplemente no hay forma de volver a lo que fue? Nuestro equipo en Revenge Mangan se dedica a crear guiones significativos, emocionales y basados en historias que mantienen a los espectadores interesados mientras se sienten reales. Todas nuestras historias de venganza son completamente ficticias y creadas con el objetivo de compartir lecciones de vida y mensajes educativos positivos con nuestra audiencia. Este guión resalta la importancia de los límites personales, mostrando a los espectadores que decir no, incluso a la familia, es a veces necesario para la salud mental y la seguridad. También enseña que el amor no significa aceptar la manipulación o el abuso, y que las acciones tienen consecuencias reales incluso dentro de una familia. A través de esta historia de venganza familiar, se anima a los espectadores a reflexionar sobre el respeto, la responsabilidad y cómo deberían ser realmente las relaciones familiares saludables.